Oiga, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? con Emanuel. Manuel, bienvenido. ¿Qué nos quiere opinar o qué historia nos trae? Pues yo tengo dos historias. Sí. Una fue reciente, me pasó el día de ayer. ¿Qué pasó? Antier me pasó. Sí. Estaba yo recién en la ciudad de Cali. Y pues yo soy guardia de seguridad y me tocaba de rondero y me fui para un hospital geriátrico. Me tocó 2 días, ¿no? Resulta que dando la ronda aproximadamente por ahí a la 1:30 de la mañana, eh, se sentía el ambiente como muy feo, muy pesado. Entonces me dio por entrar a uno de los cuartos de los ancianos porque yo vi una sombra. ¿Qué pasó? Entonces pensé que un anciano estaba despierto Sí. y al entrar vi la cama arrugada. Entonces yo vi la cama arrugada y dije, bueno, este señor, ¿será que está jugando conmigo, que escondió? Y entonces primero llego y alumbro la habitación y no hay nadie. Cuando me da por tocar la cama, está fría, ni siquiera está caliente, pero está arrugada y es la única cama que está tendida. Y al momento que toco la cama, se siente un escalofrío inmenso y, y de una abandono el lugar. Al otro día me encuentro un señor que lleva residiendo ahí más de 5 años y me cuenta que es que en ese lugar mueren muchos ancianitos a cada rato. Sí. Entonces me dio por preguntarle cuál era la última vez que había muerto un ancianito y me dijo que hace 2 semanas no se moría nadie. Y de ahí para atrás se venía muriendo la gente. Que en horas de la madrugada, por ahí a las 2, la muerte llegaba y levitando. La había visto él y otros guardas anteriores y se quedaba a la zona de hospitalización mirando por las ventanas. Que muchas veces intentaron firmarlas, pero no se podía. Los celulares se apagaban, las linternas de distancia de 100, 200 metros se apagaban. No daban luz. Y cuando ella se iba, la linterna prendía. Y después de que eso pasaba, al otro día moría el anciano. O sea, el anciano ya no vivía más. Se decía también que se pasa mucho anciano por el lugar y que la última vez que se pasó un anciano por el cuarto enfrente mío, yo lo vi y yo pregunté, yo dije, le pregunté a una de las señoras y le dije si ese anciano todavía seguía ahí. No, ya estaba muerto. O sea, yo vi mucha gente muerta en ese hospital y pues debido a eso pedí cambio de turno. Otra historia Pero que fui perdón, para una casa. pero le perdón, le pregunto. ¿Y usted hace 2 días que estuvo haciendo la ronda en el hospital, como nos cuenta, y vio esta sombra? ¿Usted cree que lo que vio fue la muerte? Sí, sí, porque primero se siente mucho miedo. Ok. Segundo, se siente que las piernas no le dan a usted. Y se enteró si alguien falleció ayer? No, no falleció, Ujú. no falleció. ¿Por qué cree usted Pero que vio a la muerte hace 2 días ahí? ¿Venía por alguien? ¿Está rondando siempre el hospital? ¿A qué conclusión yo llega usted? creo, yo creo porque en ese lugar solo hay desespero y sufrimiento, porque la mayoría de los viejitos que hay ahí son recogidos de la calle. Pero en ese orden de ideas, ¿creería usted entonces que la muerte no es solo... A ver, la muerte son muchos, no sé llamarlo ángeles, no sé. Entonces son muchos que rondan el planeta entero y van llevándose a sus espíritus, llamémoslo así, porque usted dice, claro, en el hospital siempre está. Entonces diríamos que en cada hospital está la muerte, donde va a ocurrir un accidente está la muerte. ¿Cree usted que es, para usted qué es la muerte? Porque si habláramos de una sola muerte, pues bueno, pero ¿cree usted que son muchos ángeles? Yo Son... creo, yo creo que la muerte es un líder que deriva con varios ángeles. O sea, yo pienso que no, la muerte se generaliza, pero en realidad la muerte es una y tiene seguidores que ya son los demonios, como los mensajeros que vienen por la gente. eso. O, Pero pienso ok, también ajá. que hay lugares en especial donde se concentra tanto el dolor y se concentra tanto el sufrimiento humano, que la muerte en sí disfruta más yendo ella en persona a esos lugares, porque son lugares donde se concentra tanto el sufrimiento y el dolor
que ella misma en persona lo disfrutaría viéndolo, entonces no creo que mande a alguien más. Y la Como otra, los, sí, sí, sí. como los eventos especiales, ¿no? Cuando hay Ok. eventos especiales, solo va ella en presencia porque son eventos que solo ella entendería o son eventos que recopilan todos los estados físicos o espirituales para que ella se haga presente, no teniendo que ser un demonio, sino solamente ella. Ya. Emanuel, ¿qué otra historia es la que le quería compartir? Y la otra, esa sí es cortica, también me fui a prestar un turno en una casa donde de un narco, no puedo decir el, el apellido pues por privacidad. Y en la casa en el día es muy chévere, es una mansión muy chévere, muy tranquila, pero después de las 6 de la tarde a la casa no se puede ingresar. Después de las 6 la casa se vuelve pesada, las habitaciones no se ha entrado y se siente que como si le estuvieran mirando de la habitación Sí. hacia afuera y le estuvieran diciendo en la habitación, venga, entre, lo estamos esperando. Resulta que me averigüé y en esa casa han muerto mucha gente y han enterrado mucha gente. Y de hecho la casa tiene pasadizos secretos, tiene pasadizos en el techo, pasadizos debajo de la casa, en la piscina, Ujú. en la entrada, por todos lados. Y pues sí, esas eran las historias que les quería comentar hasta ahora. Pues a usted, guarda seguridad, Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, amigo, buenas noches. ¿Quién habla? Hernández de aquí, desde Medellín. Hernán, bienvenido. ¿Alguna historia o alguna opinión de la creación del mundo? Lo escuchamos. Más que todo para la opinión sobre el tema. Claro, ¿qué quiere decirnos? Mira que ahorita le estaba poniendo pues cuidado lo que decía Tulio en el audio sobre que somos pues como, que puede ser pues una teoría de que somos objeto de un laboratorio, de creación de laboratorio. Sí. Y como contextualizando eso un poco con de pronto una parte infantil, por así decirlo, que en Los Simpsons se dio un programa así parecido, que fue con Lisa, que hizo un minimundo con Sí, una señor. muela. Sí, señor. Entonces yo como que me basé en eso y yo pues tiene como algo de relación entre una cosa y la otra. Entonces, o sea, como unificando todo eso, yo digo que sí, tiene que haber como una inteligencia más avanzada, un cerebro más grande que de pronto nos puso como en este mundo así. O pegándonos más como del lado científico, de pronto eso fue el primer avance, como por meter ahí lo que es la teoría del Big Bang. Se le salió pues como la gracia, hizo una gracia y le salió. Y creó pues vida como en base a eso, como a un experimento que hizo más bien, para ponerle un nombre más específico. Y pues, no sé, para mí de pronto el tema de los extraterrestres va más por ese lado, una inteligencia más avanzada que nosotros, que de pronto nos puso a prueba y le salió fue como la gracia que hizo. Bueno, buena opinión y muchas gracias a usted por compartirla en esta noche. Vamos a ir a la creación del mundo o historias. Vamos acercándonos a la medianoche. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién hablo? Javier Rodríguez. Bájele el volumen al radio y bienvenido. ¿Cuál es su historia o su opinión? Bueno, pues sí tengo una historia para contarte. ¿Qué pasó? Hace por lo menos 4 o 5 años Sí. yo era conductor de un señor ganadero. Él tenía una finca por los lados de Vegachín, en el departamento de Antioquia. Ok. Y yo era el conductor del hombre y me iba con el hombre, lo llevaba a la finca, nos quedábamos el fin de semana, a veces se quedaba uno más, ¿cierto? Sí. Resulta que él tenía una molienda de panela. Haciendo panela, llegamos nosotros pues de la ciudad a la finca. Y me dice una empleada de la finca: Javier, imagínate que a aquella mujer se le están dando ataques epilépticos. Y yo, seguro. Entonces fui, la vi, y cuando la toqué con el brazo izquierdo, hermano, sentí un corrientazo impresionante. Entonces ahí mismo le dije a ella: esto no es epiléptico, esto es maligno, vaya, traiga agua bendita y una Biblia. Y nadie me creía, hermano. Pero le digo que eso fue una cosa miedosa, y la muchacha empezó a retorcerse, me trataba mal, me decía que yo se las iba a pagar, que porque las descubrí. Y le dije a toda la gente: esto es maligno, ¿qué pasó?
Entonces resulta, o sea, acontece que la pelada se novió con otro trabajador de la finca que charlaba con una pelada por allá abajo del municipio de Remedios. Sí. Entonces, como el pelado la dejó, la pelada le hizo el mal y le llevó una malta, O sea, intentó hacerle brujería, como un amarre. pero al man. Sí, sí, sí. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces la pelada no sabía y fue a la nevera, sacó la malta y tomó un poquitico. Ay. Y ahí quedó, hermano. Pero nadie me creía que eso era maligno. ¿Y la logró salvar, sanar y todo? La historia es muy larga, pero bendito sea el Señor, hermano, sí. ¿Qué fue lo más, Usted no sabe- qué fue lo más aterrador, lo más sobrenatural que vivió usted en ese momento, como en esa liberación? Lo más sobrenatural fue porque yo sentí el corrientazo. A mí me dicen, la mamá de ella sabe cosas, pero pues por el lado bueno. Y me dijo, usted tiene un don, Javier. Ujú. Usted tiene un don y usted me va a ayudar a recuperar a mi hija. Hermano, y sabe que y empezamos, y yo le decía, no la dejen cruzar, empecemos a rezar. Entonces la mamá de ella la insultaba, pues, palabras vulgares de todo, yo no la traté mal, Sí, sí, sí. no la traté mal. Recemos, oremos y verá que vamos a saber quién fue. Espera, acá vamos a descubrir quién le hizo el mal a ella. Hermano, y sabe que empezamos a hablar. Porque ¿qué le hiciste? No, que Alexander no es para mí, no es para nadie. Se le metió a otra persona. Y nadie creía y todo el mundo asustado. Hermano, y en esa finca, ¿sabe qué? Empezó a hacer un vendaval en esa casa donde está la muchacha, que se levantaron las tejas y todo. Y nadie creía. Entonces la suegra mía se puso a mirar para la ventana y que vio un ojo. Y ahí mismo, ay Javier, mira ese ojo. Entonces yo volteé y miré y ahí mismo nada, no vi nada. Yo, y ustedes que no creen en eso, vea. Que las hay. Entonces empezamos a averiguar y en la malta le echó un pedacito de hígado de perro. Sí. Pero, hermano, haga de cuenta un pedacito como el granito de un arroz. Y ya con eso tuvo. Porque, y con eso tuvo, y la muchacha cantó todo. Nos dijo quién le ayudó, que fue un señor duende de abajo de Segovia. Entonces ya empezamos a tratarla, a orar y todo. Imagínate, tripas, que esa pelada literalmente se nos moría. Quedaba muerta, sin signos vitales ni nada. Y nos tocaba enterrarla, hacer una fosa y enterrarla hasta la altura de la nuca. Dejarla ahí enterrada tipo 3, 4 horas y a las 4 horas volvía y reaccionaba. Hoy en día ya pasó todo o todavía hay secuelas. No, la muchacha era... Pues yo perdí comunicación con ellos porque el señor de la finca la vendió. El mes pasado falleció el señor que tampoco creía en eso y le pasó un cacharro. Él juraba que él no creía en eso, que eso no existe, que nada. Y la muchacha, cuando yo pues la ayudaba a tratar, que me iba para el pueblo, donde un duende que nos ayudara y todo, la muchacha fue a agradecerle a él que por haber prestado la camioneta para haberla llevado. Y en ese momento volvió y la atacó. Se empezó a retorcer y ese señor no creía. Y vea, le pasó eso. La muchacha quedó bien, gracias a Dios. Perdió un niño, gracias pues por ese maleficio, perdió un niño. Pero hoy en día tiene una niña de 5 años muy hermosa, está repuestica y todo. Bueno, pues interesante la historia, pues y fuerte, ¿no? El tema de las posesiones, de las liberaciones, del tema de la brujería, de los amarres, que es un tema también muy común en lo paranormal. Bueno, vamos pisando la medianoche. Buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? José Eber Rodríguez desde Ibagué. José de Ibagué, bienvenido. Oímos su historia, su opinión. Sí, ¿cómo le va? Yo conté una historia hace mucho rato. Yo le decía que mi papá, Julio, el hermano Julio, vive en Chicoral y él tiene mucha historia. Entonces le voy a contar una historia de él, una mía, y de pronto la opinión sobre el tema que estamos tratando esta noche. Lo escuchamos. Bueno, hace días que bajé a Chicoral, me comentó mi papá, pues de todos los casos que le llegan a él, ya él ahora en febrero cumple 85 años, ha perdido ya facultades ya de movilidad el viejito, pero su intelecto y sus capacidades espirituales las sigue. Ok. Hace días le llegó una paciente la llevaron de Girardot. Resulta que la señora, una señora joven, vivía con el abuelo, y desde que murió el abuelo, le empezaron a dar unos ataques, o sea, a la señora.
Sí. Y entonces pues la llevaron como siempre sucede, ¿no? Que la ciencia no explica esos fenómenos. La llevaron al médico y bueno, ningún médico, hasta psiquiatra, la iban a colocar porque la señora le daba ataques. Okay, pero sí. lo más curioso era que cuando estaba en el ataque, es decir, el ataque es convulsiones, etcétera, pues algunos los médicos dijeron que eso era epilepsia. Lo curioso era que siempre que ya terminaba la señora las convulsiones, caía un billete. Sí. Caía un billetico de 20,000 pesos. Bueno, entonces una tía, que era la que vivía con ella y el abuelo, entonces pues inexplicable eso. Le comentaron que en Chicoral pues la podría atender mi papá, el hermano Julio, porque él me contó la historia. Entonces la llevaron cuando él pues la puso allá en el centro, en la mesa de comunicaciones, la puso que se concentrara a ver si le daba, a ver si la tomaba ese espíritu. Sí, ok. Porque mi papá le dijo, eso es un espíritu que a usted le produce esas convulsiones, le dijo a la señora. La concentró y efectivamente entonces entró en trance la señora. Por supuesto que se comunicó el abuelo que había muerto, ¿sí? El abuelo que había muerto. Y entonces él comunicó, pues mi papá es hacía la comunicación en el cuerpo de la señora, que comunicó el abuelo. Y él comentó pues que él quería seguirla ayudando, ¿sí? Y que él entonces era el que le traía el billete. Pero entonces mi papá le dijo, el hermano Julio le dijo, que primero pues que él debía ya despegarse del plano material, ¿cierto? Okay. Que debía buscar otra dimensión. Y lo otro, que no estaba bien, pues le causó curiosidad y le preguntó de dónde sacaba el billete. Entonces él le dijo que él aprovechaba mientras un cajero cuadraba caja, digamos, un cajero de un banco, un banco de Bogotá y de Girardot. Y entonces él aprovechaba y cogía el billetico y se lo llevaba. Entonces mi papá le dijo, bueno, yo espero que usted me traiga un billete, ¿cierto? Tráigame un billete. Sí. Y resulta que cuando estaban en la sesión, ahí ya terminando, preciso que cayó un billete, se lo trajo. Entonces la señora, pues mi papá le dijo que eso estaba mal, ¿no? Porque el señor, el cajero, pues se iba a descuadrar, porque así seguía quitándole el billete, pues no todos los días, pero sí, diga usted, un billete cada 2, 3 días, pues eso le afectaba al que estuviera de cajero. Bueno, entonces la señora fue, pues en eso se reza pues al espíritu, al señor, para que salga, etcétera. Lo cierto es que la señora se alentó, se le quitaron los ataques. Pero entonces mi papá también llegó y le dijo, bueno, ¿y a mí por qué no me trae un billete? ¿Sí? ¿Aló? Sí, lo estamos oyendo. Y entonces le dijo que le trajera un billete. Y oh, sorpresa, cuando llegó, después de que comunicó otra vez y le había traído un billete a mi papá, le dejó en un libro, le dejó un billete de menor cantidad, ¿no? De menor valor, como de 5,000 pesos. Y entonces cuando se comunicó otra vez el señor, papá le preguntó, bueno, ¿y usted por qué me trajo uno de 5,000? Y a ella le trae uno de 20,000, ¿cierto? Y entonces dijo, no, lo que pasa es que usted necesita menos que ella, y yo le quiero ayudar a mi nieta. Y al día de hoy, muy agradecidos porque la señora se alentó, ¿eh? Bueno, esa fue la historia que me comentó hace días mi papá, de todas las que le suceden a él. ¿Y qué le sucedió a usted que me dijo que le iba a compartir una suya? Correcto, póngale cuidado. Hace días un señor comentó, yo no había podido volverme a comunicar. El año pasado, la anterior, llamó un conductor. El tema era fantasmas en carretera, ¿cierto? Okay. El año pasado. Sí. Resulta que una noche, pues a mí me da esta pena comentarlo porque pues estaba embriagado. Yo en un diciembre, como el 8 de diciembre, entonces con unos amigos estábamos tomando whisky y como a las 11 de la noche llegó una llamada de un hermano, ahí de Chicoral, y me dijo que estaban en el velorio de un señor que se llamaba Luis. Lo llamábamos Luis el Zapatero porque era el zapatero del pueblo y era el padre de 2 amigos que estudiaron con nosotros. Entonces, que estaban en el velorio. Entonces yo le dije, no, yo estoy tomando whisky, estoy ya prendido, como a las 11. Le dije, yo mañana voy por la tarde. ¿El entierro a qué hora es? Me dijo a las 4 de la tarde. Yo voy a la mañana. Bueno, entonces yo andaba en taxi. Cuando llegué a mi casa,
Oh, sorpresa, mi mujer, pues cuando abrí yo toda brava, que por qué llegaba borracho, etcétera. Entonces yo le pregunté, le dije si le molestó, yo ando en taxi, si le molestó porque pues llegue, dígame. Entonces me dijo, sí, lárguese. No me gustó, porque yo estaba ya embriagado, yo cuando llegué ya eran como las 2:30 de la mañana. Abrí el portón y mire la irresponsabilidad, saqué el carro y me dirigí de aquí de Ibagué hacia Chicoral. Y pues créanme una cosa que casi no podía manejar, es decir, me guiaba era por la línea central y las luces, etcétera. Recuerdo que era como las películas esas de Cantinflas, ¿no? Sí. Cuando va manejando y que abre y que cierra los ojos y tratar de concentrarse. Cuando giro una curva, ahí ya saliendo de Picaleña, uno gira a la derecha y ya cuando vuelve y coge la recta, ahí queda el Camposanto, digamos los Olivos, ¿sí? Okay. Donde pues exhuman el cementerio. Sí, sí, sí. En esa borrachera que llevaba, yo vi una persona, una mujer alta, de pelo largo, de negro, ahí en la borrachera, y que me levantó la mano, como hacerme el pare, ¿no? Ya. Y yo créame una cosa que, pues yo dije, pues uno como uno hace el bien a la gente, yo llegué y paré, coloqué las estacionarias, le quité, desestaqué el carro, es decir, le quité el seguro, y de un momento a otro, pues ya la señora está ahí sentada, ¿sí? Ahí de copiloto, de pasajera. Y ahí yo recuerdo que yo la veía de perfil, se me hizo hasta parecida como a indiada, como parecida los rasgos como Amparo Grisales. Y bueno, y créanme una cosa, que de un momento eso como si hubiera pasado un segundo, yo llegué donde giraba para entrar al pueblo, a Chicoral, donde sí. Hay un puente peatonal. Y ahí entonces yo llegué y le dije, porque yo cuando la subí le dije, yo voy hasta Chicoral yo la llevo, voy para un velorio, le dije yo. Cuando ya llegué para girar, le dije, hasta aquí la traigo. Le quité, puse estacionario, me orillé, le destaqué, le quité el seguro al carro, y cuando ya no vi la señora. Entonces me entró un miedo terrible, se me quitó la borrachera, me bajé a mirar por todos lados. Bueno, mejor dicho, yo dije, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Sí? Llegué, entonces me dirigí directamente al velorio, ya eran como las 3 de la mañana, 3:30 sería. Unos pocos amigos estaban como en el pueblo, a pesar de que hay funeraria, en ese tiempo se acostumbraba a ir a velar, todavía se acostumbra a velar las personas en las casas. En las casas, sí señor. Correcto, entonces está en la casa, estaban unos pocos familiares, estaban tomando aguardiente, eso acostumbran a amanecer tomando aguardiente. Cuando me vieron llegar, pues no era yo, y ellos dijeron, no, eso no era usted porque usted llegó pálido, llegó callado, porque yo soy muy locuaz. Venga, aquí hubo, y bueno, yo pasé derecho, miré, le levanté la tapa al ataúd, miré el rostro de don Luis Sánchez, y me pareció incluso que me sonreía el señor, él era muy querido conmigo, y yo lo apreciaba mucho, o lo aprecio todavía porque él está en el plano espiritual. Cuando salí le conté a los amigos, a los familiares, a los 2 amigos, los 2 hijos, un primo, etcétera. Y entonces uno dijo, no, eso fue un alma que lo acompañó, otro dijo que eso era cosa del diablo, etcétera. Y créame una cosa, que recibí aguardiente, yo llegué ya, se me quitó la borrachera y recibí aguardiente y tomé con ellos como hasta las 5:30 de la mañana. Y créame una cosa, que no me cogieron esos aguardientes. Por la mañana, pues allá me abrieron en la casa, y como a las 9 de la mañana, cuando me desperté, mi papá, yo le comenté a mi papá, y entonces él me dijo, no, mi hijo, eso es un alma que lo acompañó, porque usted venía muy embriagado y con la irresponsabilidad. Y créeme una cosa, Dani, que yo no me acuerdo qué pasó desde el momento en que la recogí hasta el momento en cuando ya se bajó. Eso hay un trayecto, una bajada que se llama la Cuesta de Gualanday, en ese momento pasaba uno por el Alto de Gualanday. Sí. Y en esa borrachera que iba, eso era para matarme, ¿sí? Y nunca me explico yo eso. Cuando ya después mi mujer supo y toda esa cosa, entonces la cogió más conmigo, porque dijo que era que yo había recogido una mujer de las que salen en la carretera. Sí, pero sí, yo sí. le digo, en una borrachera, una persona, pero entonces en ese caso uno no está pensando en recoger una persona para llevársela para ningún lado. Ella me dijo, usted recogió una persona, días que salen a las 3 de la mañana, ¿qué mujer se va a parar en la puerta de un cementerio? Por favor. Sí, le decía yo eso. Y hasta este es el momento que yo no me explico, Dani, ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién fue que, Entonces, ¿a quién fue que recogió? Pues sí, y eso para mí, eso fue un alma, un espíritu de una mujer. Y recuerdo
que un camionero, un señor que venía de Bogotá recogió ahí una persona, ¿se acuerda? Que comentó cuando fantasma en la carretera. Sí, sí, sí. Ahí en Los Olivos recogió una persona. Y yo tengo la grabación por ahí, como eso fue como el 16 de agosto, del 20 o del 22 o del 21. ¿Y cree usted que fue la misma mujer? Yo creo que es un espíritu que sale ahí, sí, de pronto. Bueno, y lo que le quería comentar del tema, si puedo, si me puedo. Sí, de la creación del mundo. ¿Qué opina usted? Créame, mire que yo tengo pues, digamos, yo tengo una formación muy académica, ¿sí? Yo soy docente, licenciado en idiomas, soy abogado, leo mucho y me interesa mucho este tema de paranormal, ¿sí? La metafísica, por todo lo que le ha sucedido a mi papá y nosotros prácticamente yo he visto muchos casos, porque mi papá, pues, después de ser una persona agricultor, fue también trabajó en el ICA, trabajó en el INCOR, empleado, y luego se dedicó 100% al espiritismo. Entonces yo conozco de todo eso paranormal y todo eso me llama la atención. Pero entonces yo tengo el dilema que yo no creo en Dios, ¿sí? Es decir, no creo en Dios, un Dios supremo y que es el creador. Yo tengo la confusión y tengo a veces me discuto con mi papá eso, porque pues la parte científica yo no la descarto, ¿sí? Sí. No descarto la parte científica. No, si me dice la opinión del Big Bang, etcétera, bueno, el universo, todo eso, lo de la energía, todas las fuerzas que hay, lo de la masa, energía, etcétera, pues dieron lugar a la creación del universo. Eso lo planteo yo. La invención del Dios, los dioses, porque fíjense que las culturas tenían sus dioses, sí, pero era para tratar de explicar lo que no podían ellos explicar, los fenómenos naturales. Y luego ya pues el cristianismo unificó un solo Dios y el otro habla, le cambia el nombre, etcétera. Pero yo no creo en un Dios creador. Pero fíjense esa confusión con lo espiritual, los espíritus. Entonces yo creo en los hombres que pues pasan acá por esta tierra y queda la esencia, queda el espíritu de esos hombres que vivieron. Por ello, mi líder espiritual es Jesús, porque Jesús históricamente sí vivió, sí, así como vivió el Buda, así como vivió. Entonces, esos hombres que han hecho el bien, esos espíritus, como hay espíritus buenos, también hay espíritus no tan buenos, entonces esos son los que quedan como en otras dimensiones. Pero me llama la atención lo siguiente. Yo veo mucho programas por ejemplo, de History Channel, los canales Discovery Channel, etcétera. Hay un programa que me encanta que es Alienígenas Ancestrales. Sí, señor. Claro. Hay una serie de investigadores y allá los titulan como los teóricos de los antiguos astronautas. Y verdad que ellos investigan cosas reales, ¿no? De las culturas. Cosas que el hombre en todos esos tiempos no ha podido, es decir, si no lo pueden construir hoy, ¿cómo lo pueden construir? ¿Cómo lo pudieron haber construido hace tantos claro, años? Y entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención lo de las líneas de Nazca, ¿cierto? Que se ve desde el espacio. Y entonces, ¿cómo se puede uno observa, es decir, desde el espacio que se observa y cómo... O sea, ¿cómo lo hicieron en ese entonces y pues, sin tener esa tecnología? Entonces, enlazando eso, yo sí creo en los ovnis, es decir, que ahí tenemos visitas de seres que habitan otros mundos, otros planetas, digámoslo, y son inteligencias superiores en lo de las naves. El hombre pues sí ha construido los cohetes, los aviones, pero esa tecnología es una tecnología súper avanzada. Entonces, no estamos solos en el universo. Yo pienso que todo eso, que esos investigadores y esas huellas que hay, uno como entiende que culturas tan lejanas tengan vestigios similares, ¿cierto? Pirámides, como tienen esos grabados en donde hay también como si seres de otros lados, en las piedras, en las pinturas. Entonces, no estamos solos. Entonces yo sí pienso que le doy lugar a la ciencia, a los extraterrestres. Para mí los extraterrestres serían los dioses, ¿sí? Ya, los dioses. Sí. Pero que exista un solo Dios único, fuente de vida y creador, no, yo no le doy cabida a eso. Bueno, pues a usted, amigo, muchas gracias por la historia.